El domingo pasado concluyó el Sínodo de los Obispos. Concluyó con la magnífica homilía del Papa Benedicto XVI, que vamos a tener ocasión de comentar en un próximo punto de vista, pero me parecía importante no dejar pasar el mensaje final de los padres sinodales que fue dado a conocer el viernes anterior. Este mensaje sinodal es habitual, todos los sínodos terminan con estos mensajes, y como periodista en mis años me ha tocado cubrir varios sínodos y ver estos mensajes, y estos mensajes suelen ser históricamente de poca trascendencia, y la razón es que a un sínodo sigue una exhortación apostólica postsinodal que recoge obviamente lo central del tema discutido en el sínodo, y eso es lo que pasa a la historia como magisterio. Sin embargo, tengo que decirles que de todos los mensajes finales de los padres sinodales en los distintos sínodos que me ha tocado cubrir o leer por algún motivo en mi vida de periodista y de católico, este es sin duda el más bello, el más poético y el más evocador. Para comenzar, los padres sinodales justamente dicen que los puntos cardinales del horizonte que queremos invitar a conocer al pueblo de Dios lo expresaremos por medio de imágenes. Ya ven ustedes acá mismo cómo ellos mismos están haciendo una introducción a la figura poética, van a expresarlo por medio de imágenes. Y esas imágenes, como los puntos cardinales precisamente, son 4, dicen ellos: la voz divina, el rostro, la casa y el camino. Comienzan a explicar el primer punto cardinal, la voz. Y dice: la voz divina resuena en los orígenes de la creación, dando origen a las maravillas del universo. Es una voz que penetra después en la historia, y acá escriben voz con B mayúscula. ¿Por qué? Porque es la palabra eterna del Padre, el Hijo encarnado. Es una voz que penetra después en la historia herida por el pecado humano y atormentada por el dolor y por la muerte. Es una voz, siguen los obispos, que desciende después a las páginas de las Sagradas Escrituras que ahora leemos en la Iglesia con la guía del Espíritu Santo. Hermosa evocación de las Sagradas Escrituras como voz. Luego siguen el rostro. El rostro es Jesucristo, que es Hijo de Dios, eterno e infinito, pero también hombre mortal, ligado a una época histórica, a un pueblo y a una tierra. Es decir, es uno de nosotros. Es Él, dicen los padres sinodales, quien desvela el sentido pleno y unitario de las Sagradas Escrituras. Sentido pleno y unitario, ¿por qué? Porque a diferencia de algunos hermanos nuestros cristianos no católicos, las Sagradas Escrituras los católicos no la interpretamos como algo que puede ser arrojado con una sola frase, como a veces hacen nuestros hermanos cuando nos sacan en cara que tengamos imágenes en nuestros templos, las palabras del Deuteronomio que dicen: no te construirás una imagen ni de humano, ni de animal, etc. Pero uno les preguntaría: ¿y cómo es que Dios mismo le ordena a Moisés en el Éxodo que cuando viene una plaga de serpientes, la liberación de la plaga se haga a través de una serpiente de bronce que tiene que ser construida y elevada en el medio del campamento? Para los católicos, pues, la palabra no se entiende sino en su conjunto e iluminada desde Jesucristo, que por otro lado, como nos dicen los padres sinodales al hablarnos de Jesucristo como el rostro, dice precisamente que estas palabras son carne, es decir, palabras humanas que hay que comprender y estudiar en su modo de expresarse. Y por eso es que tenemos que aprender a leer las Sagradas Escrituras con los métodos de enseñanza modernos, pero que custodian la luz de la verdad divina que solo con el Espíritu Santo podemos vivir y contemplar. Y volvemos acá a un tema fundamental. Las Sagradas Escrituras no pueden ser tratadas como cualquier otro texto, como si fuera un texto meramente histórico o poético o sapiencial,
porque es una palabra inspirada que requiere del Espíritu Santo para su plena comprensión. El tercer punto cardinal que nos mencionan los padres sinodales es la casa de la palabra divina, es decir, la iglesia. Y los obispos nos dicen que esta casa se asienta o se posa en 4 columnas ideales. La primera columna, la enseñanza, es decir, leer y comprender la Biblia en el anuncio efectuado a todos. La segunda columna, la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, ya que los fieles estamos invitados a nutrirnos en la liturgia, en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Ahí están esas 2 primeras columnas, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo. La tercera columna, las oraciones. Las oraciones. Y utilizan el plural porque mencionan varias formas de ellas. La lección divina, la lectura orante de las Sagradas Escrituras capaces de llevar en la meditación, en la oración, en la contemplación, al encuentro con Cristo, palabra de Dios vivo. La comunión fraternal, porque para ser verdaderos cristianos no basta ser los que escuchan la palabra de Dios, sino también los que la cumplen. Y esta comunión fraternal es precisamente la 4ª columna, ¿no? La fe que se hace obra en la caridad. La última imagen del mapa espiritual es el camino por el que se dirige la palabra de Dios. La palabra de Dios, efectivamente, dicen los padres sinodales en este hermoso mensaje que, como ven ustedes, es tan evocador, dice, la palabra de Dios debe rodar por los caminos del mundo. Y miren qué interesante, caminos del mundo que hoy son también los de la comunicación informática, televisiva y virtual. A ellos también tiene que llegar la palabra de Dios y a través de ellos tiene que llegar la palabra de Dios. La Biblia debe entrar en las familias, en las escuelas y en los ambientes culturales. Es decir, la palabra de Dios no se puede quedar en el individuo, no se puede quedar en las iglesias, tiene que ir a las familias, también en las escuelas y en los ámbitos culturales, en el ámbito público. ¿Por qué específicamente en el cultural? Acá dan los obispos la razón. Porque su riqueza simbólica, la palabra de Dios, poética y narrativa, hace de ella un baluarte de belleza tanto para la fe como para la cultura en un mundo a menudo destrozado por la fealdad y la maldad. Porque la maldad no es el único mal, hermanos. Lo feo, especialmente en una cultura donde el valor de lo chocante ha sobrepasado al valor de lo bello, lo feo es malo y es una negación de Dios. Y por eso es que una moda chocante no solamente es algo desagradable pasajero, es una ofensa a la dignidad de la persona humana creada para lo bello de Dios, para lo bello de la creación. Los padres sinodales dicen que la Biblia también nos presenta el hálito del dolor que sube de la tierra, sale al encuentro de los oprimidos y del lamento de los infelices. Tiene como cumbre la cruz donde Cristo, solo y abandonado, vive la tragedia del sufrimiento más atroz y de la muerte. Precisamente por esa presencia del Hijo de Dios, la oscuridad del mal y de la muerte se ilumina con la luz pascual y la esperanza de la gloria. Y finalmente, dirigiéndose a todos nosotros, los padres sinodales nos dicen lo siguiente: los confiamos a Dios y a la palabra de su gracia. Con la misma expresión de San Pablo en su discurso de adiós a los jefes de la iglesia de Éfeso, también nosotros, los padres sinodales, confiamos a los fieles de las comunidades esparcidas por toda la faz de la tierra a la palabra divina, que es juicio, pero es sobre todo gracia. La palabra de Dios, que es gracia, y que en consecuencia tiene que ocupar un lugar fundamental en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ámbito público. Que tengas un buen día.